Literatura y confinamiento. Harold Bloom, el crítico estadounidense, nos legó aproximadamente unos 20, 30 años la probabilidad de establecer una suerte de museo literario, es decir, una taxonomía a partir de un trabajo genealógico de lo que puede ser lo que nosotros entendemos actualmente como literatura occidental. Bloom incluso se va profundamente a los textos de la Biblia, del Nuevo y el Antiguo Testamento. Sin embargo, estos apuntes dan no únicamente para ver cuál es el trayecto que ha seguido la literatura occidental desde sus prácticamente desde hace 2000 años, sino que también aportan una nueva forma de guiar un proyecto de lectura. Sin embargo, esta taxonomía está en cierta forma carente de determinado tipo de temas. Sin embargo, la autora catalana Núria Vázquez plantea la posibilidad de que existen un canon o unos apuntes para un canon de la literatura redactada desde el confinamiento. Y uno de ellos, por ejemplo, por excelencia, es el caso de Marcel Proust, el autor de En busca del tiempo perdido, un escritor francés del siglo XX, principios del siglo XX, y sobre todo porque él redacta su obra, la compone desde el confinamiento, es decir, un confinamiento al cual nosotros estamos expuestos actualmente por la pandemia del COVID. Y curiosamente, el padre de Marcel Proust, Adrien Proust, fue uno de los grandes epidemiólogos de su tiempo, y sin embargo incluso él mismo tiene un tratado sobre el distanciamiento social, algo que por ejemplo contrasta con la obra de Proust, sobre todo con los tres primeros tomos donde narra precisamente las vicisitudes y las aventuras de la clase burguesa francesa de la época de la Belle Époque. Entonces es algo que de pronto da para pensar que otros autores, sobre todo, han trabajado desde el confinamiento, en algunos casos voluntario, como en el caso de Proust, o de Emily Dickinson, la poeta estadounidense, a quien Borges le rendía una gran admiración, o en todo caso aquellos que por circunstancias ajenas a su literatura terminaron redactando desde el confinamiento. Uno de ellos es el mexicano José Revueltas, premio Villaurrutia 1967, preso en Lecumberri, acusado de la autoría intelectual del movimiento estudiantil de 1968, y también el pensador italiano marxista Antonio Gramsci. Ambos redactan sus literaturas fundamentalmente desde la prisión, es decir, desde un confinamiento muy diferente. Los invito a que continuemos viendo estas pequeñas cápsulas, sobre todo para ver cuáles son los puntos donde la literatura y el confinamiento se cruzan, y sobre todo en tiempos actuales en los que de pronto nos tenemos que ensimismar porque no hay otra más que esperar. Con ustedes, Gerardo Villegas, Pleroma Ediciones.